El gobierno mundial es la mayor organización política que existe en el mundo de One Piece. A ojos del mundo lo dirigen los 5 ancianos, pero en realidad todo está controlado desde las sombras por un personaje que conocimos hace relativamente poco, que es Imu. ¿Cómo funciona esta organización? Es un sistema bastante complejo, pero os lo voy a resumir de forma bastante rápida. En la cima está Imu, que dirige todo desde las sombras. Justo debajo están los 5 ancianos, el Gorosei. Después vienen los caballeros divinos, sagrados, de Dios, se los conocen de bastantes formas, que actúan como una fuerza ejecutora directa en Mariejoa. Luego están los Tenryubitos, los nobles mundiales, que viven con todos los privilegios posibles. Y por último tenemos a la Marina, la fuerza militar del gobierno mundial, uno de los 3 grandes poderes del mundo junto a los Seraphins, que fueron los que sustituyeron el sistema de los Shichibukais, y los 4 emperadores de los mares. La organización de la Marina está encabezada por el almirante de la flota, que actualmente ostenta este título, Akainu, seguido por los 3 almirantes, actualmente Kizaru, Fujitora y Ryokugyu. Luego vienen los vicealmirantes, contraalmirantes, comodoros, comandantes, tenientes comandantes, y así hasta los reclutas, que son el escalón más bajo de todos. Es decir, que si entras a la Marina vas a empezar como recluta y luego vas a poder subir posiciones. Cada uno de estos cargos está ocupado por personajes con motivaciones, personalidades muy distintas y bueno. Por todo esto es que a lo largo de la historia hemos conocido a varios personajes que han acabado traicionando al gobierno mundial. Personajes que formaban parte de esta organización y que por alguna razón u otra decidieron rebelarse. Así que esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Porque sí, muchos han trabajado para este sistema, sobre todo los Shichibukais, pero la gran mayoría de ellos en algún momento dijeron basta. Ya sea por venganza, por amor, por interés propio o porque nunca fueron leales desde el principio. Vamos a ver quiénes eran, cómo consiguieron ese trato con el gobierno y qué fue lo que los llevó a traicionarlo. Algunos fueron por infiltración, otros simplemente usaron al gobierno como herramienta. Y bueno, no hago spoiler porque todo esto es lo que vamos a ver hoy. Así que una vez dicho esto, comencemos. Crocodile. Crocodile fue el primer personaje que derrotó a Luffy varias veces y también fue el primer Shichibukai al que se enfrentó. En su momento parecía invencible, casi intocable. Daba la sensación de que ser uno de los 7 guerreros de los mares te hacía inmune a absolutamente todo, pero mientras el gobierno mundial lo tenía como un aliado oficial, Crocodile operaba en la sombra con su propia organización criminal. No solo había aceptado el título de Shichibukai, lo usó como tapadera para trazar uno de los planes más ambiciosos que hemos conocido en toda la historia. Quería convertirse en el rey de Arabasta y desde ahí hacerse con el control de las armas ancestrales, artefactos que según se dice tienen el poder de destruir el mundo. Y durante mucho tiempo todo le salió bien, hasta que Nico Robin, su mano derecha, le traicionó. Y luego claro, llegó Luffy y lo derrotó, no solo por su fuerza, sino ya lo sabéis, por el poder del guión, que lo venció y por ende desmontó todo su plan. Tras su derrota, fue el propio almirante Sengoku quien ordenó su encarcelamiento en Impel Down y le retiró el título de Shichibukai. Crocodile no fue el primer gran villano de verdad, sino que también fue el primer Shichibukai que vimos traicionar abiertamente al gobierno mundial. Y aún así, no sería el último. Rocinante. Don Quijote Rocinante, alias Corazón, uno de los personajes más queridos de todo One Piece, era el hermano pequeño y único familiar de sangre que le quedaba a Doflamingo, pero a sus espaldas trabajaba como informante secreto del gobierno mundial, pasándoles información sobre los movimientos de su propio hermano. Durante años fue un peón del sistema, pero todo cambió cuando conoció a Trafalgar Law, un niño marcado por la enfermedad del plomo ámbar, y ahí tomó una decisión que lo cambió todo: traicionar no solo a Doflamingo, sino también al propio gobierno. Abandonó la banda, rompió lazos con la marina y renunció a todo con tal de darle a ese niño una oportunidad de vivir. Recorrió el mundo buscando médicos hasta que se enteró de que la Ope Ope no Mi podría ser la clave. El problema, el que ya tenía una fruta del diablo, así que solo Law podía comérsela. Cuando descubrió que la fruta iba a ser vendida a la marina, Corazón decidió robarla, y con eso firmó su sentencia. Traicionó a todos, a Doflamingo, a la marina y al gobierno mundial, todo por salvar a un niño, y todo esto lo pagó con su vida. Fue asesinado por su propio hermano, después de completar su misión, pero su traición dejó huella, porque sin él Law no existiría como lo conocemos a día de hoy. Vergo traicionó al gobierno mundial desde adentro. Estaba infiltrado en la marina, actuando como vicealmirante, pero en realidad seguía las órdenes de Doflamingo. Era un topo en toda regla. Cuando los Mugiwaras llegaron a Punjazar, él fue enviado desde Dressrosa para supervisar el negocio de las Smiles que Doflamingo tenía montado con Caesar Clown y con el Yonkou Kaido. Y fue ahí cuando se destapó. Al ver el caos, Vergo intentó eliminar a Law para cerrar bocas, pero lo subestimó y lo pagó bastante caro. Acabó muriendo a manos del propio Shichibukai, pero antes de eso se quitó la careta frente a Smoker y Tashigi. Mostró su verdadera cara, un infiltrado que no dudó en atacar a sus propios subordinados. Esa fue la traición definitiva. Si hubiera sobrevivido, el gobierno mundial le habría retirado de todos sus privilegios como vicealmirante, pero ni siquiera llegó a tener esta oportunidad. Vegapunk.
Vegapunk fue durante años uno de los mayores cerebros al servicio del gobierno mundial. Colaboró con ellos en todo tipo de experimentos, incluidos el caso de Kuma, a quien Saturn obligó a convertirse en un cyborg totalmente controlado por la Marina. Todo para sacar provecho de sus investigaciones sin importar las consecuencias humanas. Pero todo cambió cuando Vegapunk vio con sus propios ojos lo que el gobierno hizo con su creación, la Mother Flame. No solo le usaron, sino que convirtieron su invento en una arma de destrucción masiva, y eso, sumado a las atrocidades del siglo vacío, para él fue demasiado. Fue entonces cuando tomó la decisión de traicionar al gobierno. Sabía que le matarían tarde o temprano, así que dejó un mensaje grabado, un vídeo que se emitiría al mundo entero tras su muerte. En él lo contaba absolutamente todo, que la Mother Flame había sido utilizada para borrar del mapa un reino entero, que existía un arma ancestral real y que el gobierno mundial llevaba más de 900 años ocultando la verdadera historia. Sin duda, el mensaje de Vegapunk ha sido una de las traiciones más grandes y más épicas que hemos conocido y que hemos visto contra el gobierno mundial en One Piece. Pero esa no fue su única traición. También creo que se merece la pena mencionar algo que hizo recientemente, hace 2 años. Vegapunk dejó programadas en Kuma ciertas voluntades que tenía cuando aún conservaba conciencia. Una de ellas fue nada más y nada menos que proteger el Thousand Sunny durante los 2 años de salto temporal de los Mugiwaras. Y lo hizo sin recibir órdenes, sin ninguna lógica, solo porque Kuma lo quiso así, porque en el fondo seguía siendo humano. Y eso fue posible gracias al Dr. Vegapunk. Doflamingo. Este es un caso bastante curioso, porque si fuera por él, probablemente nunca habría traicionado al gobierno mundial, o al menos no de forma tan prematura, no tan joven como lo hizo. Doflamingo se vio obligado a dar la espalda al sistema por culpa de su padre, Don Quijote Homing, que decidió abandonar su estatus como Tenryubito para vivir entre humanos. Una decisión que lo arrastró todo, el odio, la tortura, la humillación, hasta que Doflamingo, con apenas 10 años, mató a su propio padre y llevó su cabeza a Mariejoa, exigiendo que le devolvieran su lugar entre los dioses. Pero lo siento por Doflamingo porque esto no coló. Lo rechazaron. No solo lo rechazaron, sino que intentaron matarlo. Y fallaron, porque para ese entonces Doflamingo ya había descubierto lo que era el tesoro nacional de Mariejoa. Ese secreto es tan peligroso que el gobierno mundial no tuvo más opción que comprar su silencio. Y así fue como Doflamingo lo chantajeó. A cambio, recibió el título de Shichibukai y una posición de poder desde la que pudo actuar con total impunidad. Abusó de este título igual que Crocodile, pero lo llevó mucho más lejos. Se instaló en Dressrosa, derrocó al rey Riku y retomó el trono que según él le pertenecía desde el siglo vacío, cuando la familia Don Quijote eran los verdaderos monarcas antes de ascender a Mariejoa y ser reemplazados por Riku. A día de hoy, su silencio es una bomba de relojería, porque tarde o temprano este lo va a contar. Este está encerrado en Impel Down y ha dejado caer que conoce los secretos más oscuros del gobierno, y eso lo convierte en uno de los prisioneros más peligrosos del mundo, Boa Hancock. Este se convirtió en Shichibukai para poder proteger a su isla y a su gente. Nada más, lo hizo simplemente por eso. Era un trato con el gobierno mundial para mantener a salvo a Amazon Lily, pero todo cambió cuando conoció a su amor, a Monkey D. Luffy. De pequeña, tanto ella como sus hermanas fueron esclavas de los Tenryubitos, una experiencia que le marcó de por vida, llenándola de odio hacia los hombres y del miedo a que descubrieran su pasado. Pero Luffy fue distinto, cuando vio cómo tapaba el símbolo de la esclavitud en la espalda de su hermana, sin hacer preguntas, sin juzgar, simplemente para protegerla. Boa se derrumbó, y eso lo cambió absolutamente todo. Desde ese momento empezó a traicionar al gobierno mundial, primero de forma sutil. Permitió a Luffy que se infiltrara en Impel Down para intentar rescatar a Ace, una jugada peligrosísima que terminó en una fuga masiva. Y luego, durante la guerra de Marineford, fue aún más lejos. Salvó a Luffy de los pacifistas, luchó de su lado y se enfrentó a quien hiciera falta simplemente para proteger al amor de su vida. No luchó por Blanca, luchó por Luffy. A Boa le daba igual cómo terminara la guerra, lo único que quería era que Luffy saliese de ahí vivo. Y ahora, con la abolición del sistema de los Shichibukais, ya no cuenta con ningún trato especial. Pero bueno, cuando tenía este título, sí lo aprovechó para traicionar a este gobierno. Barba Negra. Barba Negra no se unió al gobierno mundial porque creyera en su causa. Se unió porque lo necesitaba para poner en marcha un plan maestro que lo llevaría a todo lo que consiguió después. Aprovechó la caída de Crocodile, que dejó una vacante entre los Shichibukais, y planeó entregar a Luffy para ganarse el favor del sistema. Pero las cosas cambiaron cuando Ace, que lo estaba cazando, dio con él antes de que pudiera capturar a Luffy. Así que improvisó. En vez de Luffy, entregó a Ace. Y el plan
plan funcionó casi mejor de lo que tenía pensado de primeras. Gracias a eso consiguió el título de Shichibukais, que lo necesitaba para poder entrar en la prisión de Impel Down sin dificultades. Y nada más conseguirlo, ya lo empezó a traicionar desde dentro, pues con este título se infiltró en Impel Down de forma legal. Ahí casi muere envenenado por Magellan, pero se salvó gracias a Shiryu, personaje que acabó uniéndose más tarde a su banda. Después bajaron al nivel 6 de la prisión y organizaron una masacre. Barbanegra prometió que los pocos que sobrevivieran se unirían a su tripulación. Así reclutó a algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Y no se detuvo ahí, llegó a Marineford en el momento clave, remató a su padre Barba Blanca, si es que se lo puede llamar así, y le robó su fruta. Luego, sin dudarlo, renunció al título de Shichibukai, pues obviamente ya no lo necesitaba porque había usado al gobierno mundial para conseguir lo que quería y ya, cuando dejó de servirle, en ese momento, pues renunció a este título. Sinceramente, un plan perfecto, que creo que le quedó a la perfección y sin dudas pues una traición total. Aokiji. Aokiji traicionó al gobierno mundial en dos ocasiones. La primera fue la Booster Call contra Ohara. El objetivo era borrar la isla del mapa, destruir sus investigaciones y eliminar a cualquier persona capaz de leer los poneglyphs, textos antiguos que cuentan la historia del siglo vacío que el gobierno mundial quiere borrar, como si nunca hubiera existido. Y lo que hicieron fue eliminar la isla entera. En este ataque Aokiji no cumplió con sus órdenes y salvó a una niña desconocida, Nico Robin. Lo hizo porque lo que estaba ocurriendo le parecía profundamente injusto. Aún así, siguió durante años en la marina, lo suficientes como para ser considerado uno de los principales candidatos al puesto de almirante de flota. La segunda traición llegó en este punto, cuando se enfrenta a Akainu. Cuando Sengoku se retiró, propuso a Aokiji como su sucesor, pero el gobierno mundial impuso a Akainu, defensor de una justicia absoluta. Eso llevó a ambos a enfrentarse en Punjazar, una isla del propio gobierno, donde el combate fue tan brutal que cambió para siempre el clima del lugar. Seguramente, y esto ya es teoría, por el despertar de sus logias. Después de varios días de lucha, Akainu ganó y Aokiji, negándose a servir bajo el mando de alguien como él, abandonó la marina. Tiempo después reapareció como miembro de la tripulación de Barba Negra, un yonkou que representa todo lo contrario a la justicia en la que Aokiji alguna vez creyó. Así que evidentemente yo considero estos dos momentos como momentos en los que Aokiji traicionó al gobierno. Jinbe. Este se vio obligado a traicionar al gobierno, como Shichibukai estaba obligado a luchar junto a la marina contra toda la banda y a los aliados de Barba Blanca, a quien consideraba su padre. Por lo tanto, se negó. Llevaba más de una década como Shichibukai, cargo que aceptó no por ambición, sino con la esperanza de mejorar las relaciones entre humanos y Gyojins, para así poder proteger a su gente. Pero cuando llegó la guerra de Marineford, le exigieron que luchara contra Barba Blanca, y eso era algo que no podía hacer. Rechazó participar en la guerra de Marineford, y como castigo fue encarcelado en la prisión Impel Down. Ahí estuvo hasta que fue liberado por Luffy y decidió ir a Marineford. Esta vez no como Shichibukai, sino como un pirata más. Renunció a su título y se unió al bando de Barba Blanca. Por lo tanto, también traicionó al gobierno. Shiryu. Shiryu de la lluvia fue el alcaide de la prisión de Impel Down antes que Magellan. Como trabajador de la prisión formaba parte del gobierno, ya que Impel Down es una de sus instalaciones más importantes. Aunque los altos cargos de la prisión tienen permiso para ejecutar a ciertos prisioneros, Shiryu abusó de este poder. Mataba por placer, no por castigo, no por justicia, simplemente porque disfrutaba haciéndolo. Cuando Magellan descubrió la gravedad de sus actos, lo consideró una amenaza incluso mayor que muchos de los reclusos que custodiaban en la prisión, por lo que lo encarceló en el nivel 6 junto a los peores criminales del mundo. Ahí permaneció hasta la llegada de Barba Negra. Fue entonces cuando Shiryu selló su traición definitiva al gobierno mundial. No solo ayudó a Barba Negra, el cual en ese momento estaba envenenado por Magellan, sino que además se unió a su banda. Cambió de bando y se unió a los piratas de Barba Negra. Trafalgar Deepwater Low. Este se unió al sistema de los Shichibukais tras entregar al gobierno mundial los corazones de 100 piratas distintos. Lo hizo por pura conveniencia, como la gran mayoría de los que se han llevado este título de Shichibukai. Nunca le interesó servir al gobierno, solo quería aprovecharse de este título, quería aprovecharse del sistema para ejecutar su plan. Su objetivo real era acabar con Doflamingo, el hombre que asesinó a su mentor Corazón. Pero enfrentarse a él directamente significaba provocar la ira de Kaido, uno de los 4 yonkous. Por eso, antes de consumar su venganza, necesitaba una estrategia más grande. Por eso, se unió al sistema de los Shichibukais, formó una alianza con Luffy para poder derrotar a Doflamingo y poco después decidieron tumbar al emperador que lo respaldaba.
Al declarar la guerra a Doflamingo, otro Shichibukai, Law tuvo que renunciar a su título. No podía seguir dentro del sistema mientras atacaba a uno de sus miembros más valiosos, porque aunque su propio reino viera a Doflamingo como un rey bueno, todos sabemos que era solo una fachada. Law nunca fue un perro del gobierno, solo jugó con sus reglas hasta que dejó de necesitarlas, como la gran mayoría de los Shichibukais. Caesar Clone. Este fue en su día un científico al servicio del gobierno mundial, trabajando bajo las órdenes de Vegapunk, a quien siempre había odiado por considerarse intelectualmente inferior y vivir a su sombra. En el laboratorio de Punjazar, Caesar se especializaba en armas químicas y desarrollo de armas de destrucción masiva, pero su ambición descontrolada y su absoluta falta de ética lo llevaron a cruzar límites que ni siquiera el gobierno mundial estaba dispuesto a tolerar. Tras ser expulsado, fingió su muerte y operó desde la clandestinidad. Bajo la financiación de Big Mom, comenzó a experimentar con niños para intentar crear gigantes artificiales. Pero eso no fue todo. También continuó desarrollando armas químicas, vendiéndolas en el mercado negro, y fue uno de los principales responsables de la creación de las frutas Smiles, que vendía a Doflamingo y a través de él a Kaido. Todo esto ocurrió evidentemente a espaldas del gobierno mundial, que no descubrió la verdad hasta que ya era demasiado tarde. Una vez más, Caesar no traicionó al gobierno por ideales ni por venganza, lo hizo por codicia, por ego, y porque trabajando por él mismo nunca tendría ningún límite legal. Stussy. Esta se unió al gobierno mundial y ascendió hasta formar parte de los Chipper Pol, el nivel más alto dentro de esta especie de CIA en el mundo de One Piece. Durante el arco de Egghead fue enviada junto a Rob Lucci y a Usopp del Minecraft, Kaku, con una misión clara: devolver al Serafín Kuma a la isla y eliminar a Vegapunk y a sus 6 satélites, eso sí, sin dañar ninguno de sus valiosos inventos. Poco después se les informó que la pirata Jewel Ribone estaba también en esa isla, así que Lucci ordenó matarla en cuanto la vieran. Hasta ese momento Stussy parecía un agente leal del gobierno mundial, pero aquí es cuando llega el giro de guión. Sin previo aviso, dejó inconsciente a Kaku usando una habilidad que parecía sacada de una vampira. Lucci, sorprendido, reaccionó con un Shigan, pero Stussy lo esquivó sin problemas. Luego le colocó Kairoseki para anular sus poderes y lo durmió igual que a Kaku. Después contactó con Vegapunk para confirmar que ambos estaban fuera de combate, revelando así la verdad: nunca fue leal al gobierno mundial, era una doble agente, y no una cualquiera, sino una de las mejores, porque no muchos son capaces de engañar al mismo CP0 y llegar tan alto sin levantar sospechas, así que sí, una traición en toda regla. Kizaru. Kizaru siempre pareció el típico personaje al que todo le da igual, uno que solo cumplía órdenes sin cuestionarlo y ya, y no solo lo pensábamos nosotros como lectores, sino también sus propios compañeros. Pero en Egghead hizo algo que nos dejó a todos con la boca abierta. A pesar de que acabó cumpliendo su misión y matando a Vegapunk, se notó que lo hizo con dolor. No fue un acto de un robot sin emociones, fue el acto de alguien que estaba sufriendo por dentro. Y antes de eso, incluso, en lugar de acabar con Luffy, lo ayudó, dándole de comer después de que este usara el Gear 5 y se quedara incapacitado. Y tras todo esto viene el momento clave, cuando Akainu le echó la bronca por no hacer su trabajo. Kizaru por primera vez le respondió con rabia: ¿alguna vez has tenido que matar a un amigo? Ahí se rompió la imagen que todos teníamos sobre él. Ya no era solo la máquina de luz que obedece sin pensar, era alguien que por dentro también carga con el peso de lo que hace. Hasta Akainu se quedó sorprendido. Si no me falla la memoria, incluso llegó a disculparse. Y es que Kizaru lleva muchos años defendiendo la bandera del gobierno mundial, no es una traición como tal, no ha cambiado de bando, pero en Egghead no cumplió las órdenes motivado por sus propios pensamientos. Y eso en alguien como él ya es una traición. Sin dudas, el arco de Egghead golpeó bastante fuerte al propio gobierno mundial. Y gente, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejar un like, suscribiros para llegar ya a los 200.000 suscriptores y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.